Muy buenas noches, compañeros y docente. Metodología de la investigación en la educación, exposición final, grupo número 4, equipo número 6. Incidencia de los factores académicos, institucionales y contextuales en el desempeño de los estudiantes del grado undécimo en las pruebas ICFES de la institución educativa José Odelio Lizarazo en Saravena, Arauca. Los integrantes, Claudia Patricia Carreño, Janet Orelli Gil, Eduardo Rojas Trujillo, Nelson Enrique Silva, Esmeralda Van Train, al doctor Mario Zúñiga Marín. Introducción. La evaluación de la calidad educativa en Colombia a través de las pruebas ICFES es un referente nacional para medir competencias. Sin embargo, su interpretación exige considerar las desigualdades territoriales y socioeconómicas, especialmente en contextos rurales y fronterizos como la institución educativa José Odelio Lizarazo de Saravena, Arauca, caracterizada por vulnerabilidad social, limitada conectividad y escasos recursos. El análisis de los resultados, Saber 11 del año 2024 y 2025, evidencian un descenso en el rendimiento académico, asociado a factores académicos, institucionales y contextuales. Desde un enfoque mixto, con predominio cuantitativo, la investigación utilizó la estadística para interpretar estos resultados, identificar tendencias y comprender las variables que inciden en el desempeño estudiantil, con el propósito de generar estrategias pedagógicas contextualizadas que fortalezcan la calidad y la equidad educativa en este territorio. Planteamiento del problema. En el contexto educativo colombiano, las pruebas externas ICFES se han consolidado como un referente para medir la calidad educativa y reconocer el avance de las brechas en el desarrollo de competencias estudiantiles. Sin embargo, en instituciones ubicadas en zonas apartadas, como la institución educativa Departamento de Arauca, municipio de Saravena, esos resultados no pueden interpretarse únicamente desde una perspectiva numérica. El desempeño académico de los estudiantes está profundamente condicionado por factores sociales, económicos y territoriales, como la limitada conectividad, la desigualdad en el acceso a recursos tecnológicos, la inestabilidad escolar y las dinámicas complejas del contexto regional. Estas condiciones generan barreras estructurales que inciden directamente en los procesos de enseñanza-aprendizaje y preparación para las pruebas estandarizadas. Por ello, esta investigación busca analizar de manera comprensiva los resultados recientes del ICFES, articulando variables académicas e institucionales con el entorno social y pedagógico, a pesar de limitaciones como el acceso restringido a la información o de dificultades logísticas. El estudio representa una oportunidad para construir un diagnóstico contextualizado que oriente estrategias de mejora educativa pertinentes y contribuyen así al fortalecimiento de la calidad educativa desde realidades del territorio. Delimitación del problema. La investigación con enfoque mixto analiza el desempeño académico de los estudiantes del grado undécimo de la institución educativa José Odelio Lizarazo en Saravena, Arauca, a partir de los resultados de las pruebas ICFES Saber 11 del año 2024 y 2025, en un contexto rural y fronterizo, marcado por desigualdades sociales y limitaciones tecnológicas. Se examinan variables pedagógicas, institucionales y socioeconómicas. Los hallazgos evidencian un descenso en el rendimiento académico y en la posición institucional, influido por factores internos y contextuales. Pese a las limitaciones en el acceso a la información y conectividad, el estudio busca aportar orientaciones para mejorar la calidad y la equidad educativa en contextos rurales. Pregunta de investigación. La investigación busca comprender cómo influyen los factores académicos, institucionales y contextuales en los resultados que tienen los estudiantes de grado undécimo en las pruebas ICFES. El propósito es identificar qué aspectos están impactando su desempeño durante los 2 últimos años en la institución educativa José Odelio Lizarazo en Saravena, Arauca. Los objetivos de este estudio se enfocan en primer lugar en identificar cómo los factores académicos, institucionales y contextuales influyen en el desempeño de los estudiantes en las pruebas ICFES. Además, se busca analizar estadísticamente sus resultados, establecer la relación entre estos factores y el rendimiento obtenido
Y finalmente, proponer estrategias que permitan mejorar la calidad educativa y fortalecer los futuros desempeños en la institución educativa José Odel Lizarazo del municipio de Saravena, Arauca. La justificación sustenta la importancia de analizar los resultados de las pruebas externas ICFES 2025 en la institución educativa José Odel Lizarazo, considerando las condiciones estructurales, pedagógicas y humanas del entorno. El análisis se realiza de manera objetiva y sin juicios valorativos, utilizando herramientas estadísticas que permiten identificar brechas de aprendizaje. A partir de estos resultados, se busca orientar transformaciones pedagógicas pertinentes que contribuyan al fortalecimiento de la equidad y al mejoramiento continuo de la calidad educativa en la institución. Dentro de la hipótesis se descubrió que la reducción del promedio del puntaje global de la institución educativa José Luis Lizarazo durante el año 2024-2025 se ha visto influenciada por situaciones en las cuales han perjudicado estos, estos puntajes, las cuales tienen que ver con el menor efectividad en las prácticas de lectura crítica, deterioro en la composición del grupo de desempeño, influencias en las partes contextual relacionadas con la parte socioeconómica, las condiciones de infraestructura y formación docente. Las variables y las hipótesis que orientan esta investigación sobre los resultados de las pruebas ICFES en los años 2024 y 2025 se identifica como variable independiente a las prácticas pedagógicas, específicamente la comunidad de práctica docente, la planeación didáctica colaborativa y la reflexión profesional. La variable dependiente corresponde al rendimiento académico de los estudiantes evidenciado en el puntaje global, los niveles de desempeño y las competencias de lectura crítica y civismo. Asimismo, se plantean hipótesis estadísticas que permiten determinar, mediante el análisis de datos, si las diferencias observadas en los resultados son significativas o responden al azar, considerando la influencia de factores contextuales y pedagógicos en el aula. Operación de variables. Se elaboraron tres matrices de operacionalización correspondientes a la hipótesis de investigación, a la hipótesis de trabajo y a la hipótesis estadística, con el propósito de vincular claramente las variables con sus dimensiones, indicadores y técnicas de análisis. En primer lugar, la hipótesis de investigación plantea que las prácticas pedagógicas focalizadas y los factores contextuales como variables independientes influyen en el rendimiento académico de las pruebas saber 11 que constituyen la variable dependiente. Esas prácticas se evidencian en estrategias de lectura crítica, civismo, evaluación formativa y uso de recursos, mientras que los factores contextuales incluyen el nivel socioeconómico, acceso a recursos y apoyo familiar. En segundo lugar, la hipótesis de trabajo aborda las comunidades de práctica docente como variable independiente, entendidas como el espacio de colaboración y reflexión profesional que inciden en la transformación de las prácticas pedagógicas, reflejada en planeaciones contextualizadas, metodológicas y procesos de retroalimentación. Finalmente, la hipótesis estadística permite comprobar cuantitativamente estas relaciones mediante indicadores como intensidad de trabajo pedagógico, disponibilidad de recursos y condiciones socioeconómicos, utilizando encuestas, análisis documental y revisión de informes institucionales. En síntesis, esas matrices aseguran el rigor metodológico y la coherencia doctoral de este estudio. En cuanto al marco teórico, presentamos tres tipos de hipótesis. Nuestra primera hipótesis es la hipótesis de investigación, que establece que la disminución de los resultados ICFES entre los años 2024 y 2025 se relaciona con la menor efectividad de las prácticas pedagógicas en lectura crítica y con factores contextuales socioeconómicos, los cuales inciden directamente en el rendimiento académico de los estudiantes.
Hipótesis de trabajo. La participación sistemática de los docentes en una comunidad de práctica pedagógica orientada a la planeación didáctica colaborativa y a la reflexión profesional incide positivamente en la transformación de las prácticas pedagógicas y en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tenemos la variable independiente, comunidades de práctica docente. Las comunidades de práctica docente son espacios colaborativos de aprendizaje profesional donde los docentes participan activamente, reflexionan sobre su práctica y construyen conocimiento pedagógico compartiendo responsabilidades. Estas dinámicas fortalecen el aprendizaje situado, la coherencia institucional y el compromiso profesional, configurándose como un mecanismo central de desarrollo docente y mejora educativa. La variable independiente, transformación de las prácticas pedagógicas. La transformación de las prácticas pedagógicas se entiende como un proceso reflexivo y progresivo de resignificación de la enseñanza, expresado en cambios sostenidos en la planeación, las estrategias didácticas, la evaluación y la actitud profesional del docente. Esta transformación implica pasar de prácticas rutinarias a decisiones pedagógicas conscientes, contextualizadas e innovadoras, orientadas al aprendizaje significativo. A través de la planeación reflexiva, la adopción de metodologías activas, la evaluación formativa y una actitud investigativa, el docente fortalece su identidad profesional y mejora la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. No tiene audio. En ese estudio se plantea una hipótesis estadística centrada en el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa José Luis Arazo durante los años 2024 y 2025. La hipótesis alternativa sostiene que existe una diferencia estadística reflejada en la disminución del promedio ponderado del puntaje global y de la distribución de los niveles de desempeño en las pruebas ICFES. Estas variaciones no se explican únicamente por el azar, sino que estarían asociadas a una menor efectividad de las prácticas pedagógicas en la lectura crítica, así como a factores contextuales determinantes, entre ellos el nivel socioeconómico, el acceso desigual a recursos y continuidad del desempeño institucional. En contraste, la hipótesis nula plantea que no existen cambios significativos entre ambos años y que las diferencias observadas responden a las fluctuaciones aleatorias. Por tanto, el análisis integra una variable independiente relacionada con las prácticas pedagógicas y condiciones del entorno y una variable dependiente vinculada al desempeño de las pruebas Saber 11, permitiendo comprender el rendimiento académico desde una perspectiva contextualizada e integral. Dentro del enfoque de investigación y alcances, encontramos que tenemos el enfoque cualitativo, el cual se enfoca principalmente en la parte social, teniendo en cuenta instrumentos de observación, grupos focales, entrevistas y análisis de documentos. Asimismo, contamos también con el enfoque cualitativo, el cual se enfoca principalmente en la parte numérica y el aspecto de estadística. Dentro de los alcances, tenemos experiencias significativas y resultados y cifras, las cuales hacen comprender mejor el rendimiento en los años de las pruebas ICFES 2024-2025 de la institución educativa José Luis Arazo. Para nuestro análisis de resultados, desde lo cuantitativo, se aplicaron pruebas estadísticas para explorar la relación entre la práctica pedagógica, los factores contextuales y los resultados de las pruebas ICFES 2024-2025. En cuanto al análisis cualitativo, basado en entrevistas y planeaciones docentes, reveló percepciones de desmotivación en lectura crítica y la falta de apoyo pedagógico en contextos vulnerables. La triangulación de estos datos permitió sustentar la hipótesis de investigación, destacando que el rendimiento académico está influenciado por prácticas pedagógicas y condiciones socioeducativas, que
conllevan a la desmotivación del estudiante y por ende a alcanzar resultados bajos. Análisis de los resultados. A continuación se presenta de manera sintética el análisis de la trayectoria del desempeño institucional de la institución educativa José Luis Arazo a partir de la evidencia psicométrica de las pruebas en el Estado en los periodos 2024 y 2025. Al revisar la distribución de estudiantes por niveles de desempeño, se identifica un fenómeno preocupante. La excelencia permanece estancada y se observa un desplazamiento hacia los niveles más bajos. El nivel superior se mantiene sin cambios, con apenas 3 estudiantes. Sin embargo, el nivel alto disminuye de 10 a 6, lo que evidencia una pérdida de estudiantes con buen rendimiento. Paralelamente, el nivel básico aumenta ligeramente y el nivel bajo se duplica, pasando de 3 a 7 estudiantes. Este comportamiento impacta directamente el posicionamiento institucional. En el 2024, el colegio se ubicaba en el puesto 2601 dentro de un rango medio, mientras que en el 2025 desciende al puesto 3042, entrando a un rango bajo. En conclusión, enfrentamos una inflación de la base, donde el descenso de los estudiantes en niveles altos se traduce en mayor vulnerabilidad académica. Por ello, resulta urgente fortalecer estrategias pedagógicas diferenciadas que permitan revertir la tendencia y recuperar el horizonte de excelencia educativa. No tiene audio. No tiene audio. El audio. Necesita audio. Técnicas de recolección de la información cualitativa y cuantitativa. La investigación emplea técnicas de recolección de información cualitativa y cuantitativa para analizar el desempeño académico de los estudiantes de la institución educativa José Luis Lizarazo en las pruebas ICFES. Las técnicas cuantitativas incluyen pruebas diagnósticas, simulacros tipo ICFES, análisis comparativo de resultados de los años 2024 y 2025 y el registro de asistencia, con el fin de medir avances, identificar tendencias y relacionar la participación con el rendimiento académico. Por su parte, las técnicas cualitativas comprenden la observación pedagógica en el aula, entrevistas semiestructuradas a docentes y grupos focales con los estudiantes, orientadas a comprender las percepciones, experiencias y estrategias pedagógicas asociadas al proceso formativo y a la preparación para las pruebas ICFES. Dentro del cronograma y presupuesto, observamos que se realizó en 3 momentos. Primero, se realizaron las pruebas ICFES. Las pruebas, luego se miraron, identificaron 3 momentos en el cual se desarrollaron en 3 fases. La fase 1 en noviembre, la fase 2 en enero, la fase 3 en febrero. En la fase 1 se tuvo en cuenta el diagnóstico y la planeación curricular. En la fase 2 el seguimiento y acompañamiento. En la fase 3 la consolidación y estrategia final. Y en la parte del presupuesto se tuvo en cuenta la evaluación diagnóstica en la cual se hizo un seguimiento y cierre. También se hizo un gasto en la parte de materiales pedagógicos, eh, también en el aspecto de materiales para el lenguaje inglés y de recursos tecnológicos y de logística, teniendo un presupuesto total de gastos de 1.200.000. El análisis de los resultados ICFES 2024-2025 de la institución educativa José Luis Lizarazo evidencia una disminución general del desempeño académico con mayor concentración de estudiantes en niveles básicos y bajos, influenciada por factores pedagógicos, institucionales y contextuales
propios del entorno rural de Saravena, como la baja conectividad, la escasez de recursos y las condiciones socioeconómicas. Las diferencias entre áreas, especialmente la disminución en lectura crítica y el aumento en inglés, reflejan una focalización pedagógica desigual y la necesidad de mayor coherencia entre currículos, prácticas de enseñanza y evaluación. Aunque los resultados permiten identificar tendencias y relaciones significativas, también evidencian la importancia de interpretar las pruebas ICFES desde una perspectiva contextualizada. En este sentido, se concluye que la implementación de un plan de intervención pedagógica integral y sustentado en enfoques cuantitativos y cualitativos, una adecuada planificación y el uso eficiente de recursos disponibles es clave para mejorar de manera progresiva y sostenible el rendimiento académico de los estudiantes. Estos son algunos de los referentes estudiados durante la investigación. Gracias.